El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El departamento del Valle del Cauca, como esta nueva región, fue creado por la DINA en el año de 1910, cuando logró separarse de la entonces Gran Cauca, y se crearon los departamentos de Cauca, Nariño, el Valle del Cauca y el Gran Caldas, que luego se diseccionó en los tres departamentos del eje: Risaralda, Quindío y Caldas. Esto para decir que fue posible en el famoso periodo denominado la República Conservadora, que por muchísimos años, décadas enteras prácticamente, dio el direccionamiento político, económico y social e histórico para nuestro país. Todo esto para decir que en qué momento, siendo Palmira una ciudad celebrada en el año 1925, en su primer centenario dentro de la República Gora o conservadora, se convirtió en la Plaza Roja del país, de Colombia. En el departamento del Valle se identificaba la segunda ciudad del departamento, precisamente como ese reducto de las banderas del liberalismo, sobre todo la bandera de López Pumarejo. Esto para traer una pregunta: ¿dónde quedaron, a dónde fueron a parar los partidos políticos que por años, por décadas, se repartieron o distribuyeron el sentir y el proceso o la falta de desarrollo de esta ciudad? ¿Qué tenemos hoy? Movimientos, garajes electorales. ¿Hay algún partido en Palmira que generó que hoy haya prácticamente una falta de identidad ideológica en la segunda ciudad del departamento? Esa es nuestra pregunta, muy a propósito del programa del día de ayer, en la cual estábamos estableciendo las aspiraciones hacia las candidaturas al Congreso de la República. Con las muy buenas tardes, Diana Montoya. Usted de cuna conservadora, ¿cierto? Sí, señor, muy buenas tardes a todos los televidentes y internautas conectados a @CNC Palmira. Sí, relativamente, ahorita que lo escuchaba, ustedes me ganan en historia, ¿no? Entonces ahí por el punto de que mi padre es conservador, se me venía a la mente que me tocó a mí como palmirana acá en la ciudad poder vivir, y fue esa lucha entre Partido Liberal y Conservador, donde el Partido Liberal era el que llevaba siempre la ventaja en la ciudad de Palmira, y se veía una organización muy completa en esos dos partidos. Había juntas directivas, los procesos electorales eran muy organizados y había un gran sentir del ciudadano identificado con su propia bandera. Eso creo que en el momento o en el presente no lo hay, y eso es lo que me llama la atención de los partidos que dicen en ese momento existen. Esa es una realidad que no es exclusiva de Palmira, ni nos faltaba, pero doctor William Loaiza, con las muy buenas tardes. Diría uno que el partidor lo define la Constitución de 1991, cuando hay que recordar una foto que creo que es determinante. Por un lado, dos de ellos ya fallecidos. El primero, su amigo personal Horacio Serpa Uribe, como presidente de la constituyente por el Partido Liberal. Luego tenemos a Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, y empieza a desdibujarse el bipartidismo con la presencia de Antonio Navarro Walsh por el M19. Ese era el triunvirato que conformó o dirigió la constituyente y constitución de 1991. Muy buenas tardes. Buenas tardes, yo le hago una corrección. La tercera presidencia fue el de Pasto. Por eso Antonio Navarro Walsh. No, Antonio Navarro no era candidato a la presidencia de la República.
era ¿cómo se llama? Antonio Navarro Boris. Sí. Que era Carlos Pizarro. No, Antonio Navarro Boris. Bueno, yo quiero precisar algo. ¿Por qué Palmira se convierte en los años 30, 40 y 50 en la Plaza Roja de Colombia? La violencia conservadora de esos años, 36 al 46, produjeron el éxodo de sectores de lo que usted llamó la antigua Caldas, del Tolima Grande, ¿ya? Y esa gente vino a dar a Palmira, que era un remanso, una ciudad calmada y tranquila, y aquí fueron tomando asiento cientos y cientos y miles de liberales, que tuvieron la oportunidad a través del MRL expresar esa voluntad popular como liberales, y que convirtieron en la Plaza Roja de Colombia. Aquí estuvo Gaitán, y Gaitán fue uno de los primeros que gritó que Palmira era la Plaza Roja de Colombia. Aquí estuvo López Pumarejo, y luego estuvo López Michelsen. Pero ¿dónde viene el fracaso de los partidos para mí? Con el Frente Nacional. Cuando se constituye el Frente Nacional en el año 58, los partidos ya no tenían que hacer esfuerzos, ya no tenían que debatir, sencillamente iban a elecciones y la mitad era Goda y la mitad liberal. Y los alcaldes son la mitad conservadores y la mitad liberales, independientemente de quién fuera el gobernador de turno. Eso mató la lucha biológica de los partidos. Pero Dianita traía a colación algo que yo quiero retomar. En esa época eran partidos, eran movimientos políticos y habían convenciones municipales para escoger la lista de consejo, y habían convenciones departamentales para escoger las listas de asamblea y las listas de Cámara y Senado. Ahora no hay eso, ahora hay movimientos personales. Un tipo es el que dice, esta es la lista de consejo, este es el diputado, este es el que va a la Cámara y este es el que va al Senado. Y la gente no tiene la oportunidad de participar en la discusión y escogencia de esos candidatos. Por eso se desnaturalizaron. Entonces no representan a nadie, se representan ellos mismos. Los únicos que quedaron haciendo ese trabajo son los concejales, que son los famosos directorios de garaje. Ellos ya hacen la campaña, ellos montan su equipo, montan la plata y salen a buscar los votos, y con esos votos se eligen diputados, se eligen alcaldes. Yo veía ahora un aviso, algo así como Palmira se transforma, algo, y la U no se transforma. Y el doctor Víctor Ramos representa el futuro de la U. Yo lo veo así, pero el la U no se transforma. ¿Cuáles son los candidatos de la U? Chávez, Hugo Perlaza Calle, esos son los candidatos. Y el otro que está pululando ahora es el doctor de Rosa, ¿cómo que llama? John Freeman Granada. ¿En qué se está modernizando? La única que aparece, con respeto lo digo, la doctora Catalina Izaza, es la única nueva. Ojalá no la vayan a dañar y no la vayan a obligar a que piense como ellos. Tienen que dejarla que avance. Pero no hay cambio. ¿Qué pasó en el motorismo? Tampoco hay cambio. Carlos Fernando Motoa, pare de contar. Él dice quién va al consejo y quién no va. Los liberales, ay, ni se diga. Todos los liberales votaron por la U. Tanto gobernación como alcaldía, como asamblea. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen sus propios? La única que no votó por ellos para asamblea fue la doctora Luz Martínez, que ella era candidata a la asamblea. Era imposible que no fuera a votar por ella. Doctor, ahí que me estabas mencionando lo del Partido Liberal y Conservador, en esas épocas que me tocó disfrutarlo en su momento, porque yo creo que lo disfrutábamos como ciudadanos, porque era la bandera puesta por una causa, eran varios liderazgos. No era una cabecilla dando órdenes, sino que dentro del mismo partido habían varios liderazgos. Las casas políticas abiertas todo el año. La Casa Liberal y la Casa Conservadora estaban abiertas y disponibles para el ciudadano ir a visitar y hacer cualquier consulta, capacitación y todo. Y ahora que hablaban de las famosos garajes de campaña, eso se ha vuelto ya una moda. Entonces llegamos, se abre la época electoral, se alquila un local
por el momento y vuelve y se desocupa y ya no hay un proceso generacional sobre ese proceso político que se inicia. ¿Tú te acuerdas cuando estaba niña en el Partido Conservador? Había un grupo de jóvenes que llamaban los peludos. ¿Tú te acuerdas o no? No me tocó. Ay, está tan niña, tan tierna. No tienen nada, ¿no? No, ya los peludos, todos están calvos. Sí. La mayoría de ellos murieron, ¿no? Mosquera, que fue personero, fue uno de los peludos, ¿cierto? Claro, él era peludo. El muchacho Ramírez era el jefe de los peludos, murió. Todos fueron muriendo. Unos porque los mataron, otros porque se murieron de enfermedad natural, pero todo eso se acabó. Vaya a ver si en el Partido Conservador hay un grupo de jóvenes empujando. Vaya a ver si en el Partido Liberal hay un grupo de jóvenes. No. Yo fui presidente de la Juventud Liberal hace 50 años. Yo no había caído en cuenta que estoy aquí en un sándwich, liberales por este lado y conservadores por este lado. ¿Y usted qué va al medio? Y yo quedé en el medio aquí, yo soy un apolítico de esta ciudad. La ciudad de Palmira, a partir de, me parece que es un referente muy importante, cómo se debilitó ideológicamente el país con el Frente Nacional que llegó hasta la elección de Misael Pastrana Borrero. Ese fue el último. Ese fue el último. Luego vino López. Exactamente, ya vino la elección donde el presidente Alfonso López Michelsen, es Partido Liberal, asume la dirección, la presidencia de la República. Cuando hago la referencia en 1991, y tiene que ver precisamente cómo la alternancia, o mejor las alternativas ideológicas, que ya no necesariamente era el Partido Conservador, el Partido Liberal y algunas líneas moderadas de la izquierda, lograron empezar a hacer de alguna manera opciones posibles de poder. Sin embargo, la realidad dice que se demoraron 50, un poco más de la 91 a la elección de Gustavo Petro, casi 40 años para poder elegir a alguien de la verdadera alternativos. Porque recordemos que en qué momento pierde el Partido Conservador y el Partido Liberal sus fuerzas y se genera esa diáspora que creó al Partido de la U a Cambio Radical. Aparece la Alianza o el Partido Verde, aparecen las diferentes opciones que es el Partido Conservador. ¿Por qué perdónenme la palabra, se despelotan los partidos y aparecen todas estas denominaciones? Sencillo. Fue tanta la debilidad del Partido Liberal y del Partido Conservador que no había espacio. Entonces aparece Uribe, se lanza como presidente de la República, independiente, y llega a la presidencia de la República y monta una estructura grande. El fundador del Partido de la U es Uribe, eso no fue Santos, eso es Uribe, y Uribe monta el Partido de la U. ¿Qué recoge Uribe? Los godos inconformes y los liberales inconformes, y monta el Centro Democrático con una cabida pues impresionante. Pero a eso se le desprende a él este señor que ahora pretende ser presidente de Colombia, el de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y monta eso. Santos, para no quedarse sin partido y sin nada, Santos se queda al frente del Partido de la U y se queda con Dilia, con Roy Barreras, con todos estos tipos que están hoy detrás de él en el gobierno. No es gratuito que los amigos de la U que terminaron con Petro sean los fundadores de la U, cuando Santos, de ahí de pronto le copia a usted que Santos tuvo algo que ver en eso, ¿ya? Cuando Santos se toma la U y saca a Uribe y lo deja en Centro Democrático, allí viene la gran dicotomía para los liberales y los conservadores. Si usted mira ahora, el Partido Liberal llegó a tener 50 senadores, tiene 15. ¿Dónde quedaron? ¿Se perdieron? Ya no son liberales, sí, son liberales, pero en Cambio Radical, son liberales en Centro Democrático, son liberales en el Partido Verde, son liberales en un partido nuevo, que es el Partido de Colombia Justa y Libre, ¿es que llama? Total. ¿Ya? Que es una iglesia evangélica
ya metida en la cosa política. Pero ¿a quién obedece él? A Uribe. Eso nos mató. Si yo de pronto comparto contigo algo, en el sentido de que la Constitución del 91 abrió unas brechas y permitió todo esto, ¿ya? Y que los partidos se pudieran agrupar y montar todo ese poco de partiditos que empezaron a crecer alrededor de la izquierda, alrededor de la derecha. Allí sí tuvo mucho que ver la reforma a la Constitución Política del año 1991. Hay una palabra que pareciera que es la mejor excusa para hablar de la, digamos, el desarme de ese castillo de naipes que eran los partidos políticos, y tiene que ver con el concepto de democracia. Porque de alguna manera el Frente Nacional generó una dictadura político-ideológica posterior a lo que para ellos fue el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que es la dictadura más extraña de América Latina. Sí, claro. A diferencia de Stroessner en el Uruguay, Videla en Argentina, ¿cómo se llama? Pinochet en Chile, los bolivianos, bueno, en fin, Brasil también tuvo una fuerte incidencia de las dictaduras militares puestas en su momento por los propios norteamericanos. Gustavo Rojas Pinilla dejó en evidencia la pésima administración pública que tuvieron en su momento, aún teniendo buenas intenciones, tanto liberales como conservadores. Eso genera prácticamente no el salvar la democracia colombiana, sino salvar la vergüenza de que ellos, con 100, 200 años de vida republicana colombiana, no lograron transformar al país como sí lo hizo Gustavo Rojas Pinilla en tan solo 4 años. Mire, el caso de Gustavo es sui generis, es algo excepcional. Un hombre de formación militar. Y estudiaba en los Estados Unidos, ¿no? Ingeniero en los Estados Unidos. Conservador de extracto. Y el tipo se monta una idea de que este país puede cambiar. Y transforma el país. La seguridad social llega a Colombia por él. Él monta el seguro social. Él monta la televisión en Colombia. Él monta los ferrocarriles en Colombia. Él desarrolla tantas y tantas cosas que la gran oligarquía no lo pudo aceptar y trabajó para bajarlo del gobierno. Y hacen el famoso montaje de la lucha popular por bajar la dictadura de Rojas Pinilla. Pero no era la dictadura, era el gobierno democrático de Gustavo Rojas Pinilla. Para mí, con todo respeto, el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 60 años de vida republicana ha sido Gustavo Rojas Pinilla, independientemente de que sea conservador o de formación liberal. Pero este señor estuvo aquí en Palmira, Gustavo Rojas Pinilla. Además porque fue comandante precisamente de la tercera brigada aquí en el departamento del Valle. El Valle. Y sí, aquí había un señor siendo teniente coronel, que era amigo de él, de apellido Lenis, y él vino y le hizo estaba de presidente y le montó para que él fuera el único proveedor de televisores para el Valle del Cauca, y el señor Lenis consiguió una muy buena plata con eso, y aquí al frente del Teatro Palmera, ahí quedaba el negro Lenis. El negro Lenis, nunca me olvidé eso. Y yo me acuerdo que la anécdota especial fue cuando se prendió el televisor. Todo el mundo era así en la calle viendo la televisión colombiana. ¿Cómo no recordar a Rojas Pinilla? Pero desafortunadamente sus hijos o sus nietos no pintaron el tigre y desafortunadamente no hable mal de Samuel. Vamos a un primer corte a comerciales y ya aterrizamos de acuerdo a Yo este no me contexto. meto con Samuel Mejía, que quede claro. Estamos hablando de Samuel, el hijo Moreno Rojas. Samuel Moreno Rojas, exactamente. Ya regresamos sin tantos cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre.
entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. ¿Vos te acordás cómo era Palmira hace 20 años? Las familias eran grandes y la ciudad pequeña. Los niños jugaban en las calles y había más bicicletas que motos. Y algunos aún usaban las Victorias del Parque Bolívar como medio de transporte. ¿Y no habían centros comerciales y tocaba ir hasta Cali? Sí, hasta que en el año 2004 Gamatelo le cambió la historia a la Villa de Las Palmas. Uy, pero yo apenas estaba naciendo. Ese año se inauguró Llano Grande, el primer centro comercial de la ciudad, inspirado en la arquitectura tradicional de una hacienda vallecaucana, un espacio ideal de encuentro, compras, diversión y mucho entretenimiento familiar. Uy, yo alcancé a jugar en los carritos chocones y fue la primera vez que entré a cine. Sí, Llano Grande llegó para crear una nueva cultura en Palmira, ofreciendo la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar. Muchas gracias. Llano Grande ha conectado bien con los palmiranos, convirtiéndose en el primer centro comercial de una ciudad intermedia en tener marcas importantes como McDonald's, Cinemark, KFC y Starbucks, a las que se han venido sumando marcas de gran envergadura como Estudio F, Vélez, Éxito y Juan Valdez, y ahora último, Skechers y Miniso. Además, el centro comercial cuenta con más de 250 marcas, 57 restaurantes, gastrobares, cine, supermercado, clínica de alta complejidad, IPS, gimnasio, complejo deportivo, zona de juegos infantiles, 2 ampliaciones, banco y hasta misas en los domingos. Como quien dice, Llano Grande lo tiene todo. Ya son 20 años trayendo desarrollo a Palmira y se ha convertido en uno de los centros comerciales más completos del suroccidente colombiano. Lo que hemos construido juntos es lo que nos une. ¡Feliz aniversario, Llano Grande! En Palmimoto CDA, tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos, realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción, mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión con Sistecrédito o Crédito ACR. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Algo tiene el paraíso del Valle del Cauca. Desde que las ballenas yubartas viajan 9.000 kilómetros para dar a luz en él a sus crías. Algo tiene su cielo. Desde que las aves siempre encuentran su camino para regresar a él. Algo tiene su cultura. Desde que nos une el ritmo de la salsa, el susurro de la marimba y el compás de sus danzas folclóricas. Eso que tiene el paraíso es que nos tiene a nosotros, a todos los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Nuestro corazón palpita con el sentir de toda una región. Nacimos por nuestra gente y crecemos para nuestra gente. Juntos hemos aprendido a transformar nuestro mundo.
Construimos conocimiento y desarrollo con inclusión y equidad. Día a día hemos impulsado el crecimiento del suroccidente colombiano. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 90 años evolucionando. Colombia empezó a las elecciones populares de mandatarios territoriales, gobernadores y alcaldes en la elección de 1988. Para el caso de la ciudad de Palmira, fue elegido, porque ya la palabra designado terminaba para ese momento, y fue elegido el alcalde Antonio José López como primer mandatario popular. ¿Quién y cómo llega el alcalde, ese primer alcalde popular? Se lo pregunto, doctor William, en términos precisamente de cómo estaban conformados esa lucha de partidos en ese momento. ¿Había candidatos conservadores, había candidatos liberales o había diferentes candidatos de movimientos liberales en la ciudad de Palmira? A ver que yo recuerdo. Ahí hubo una alianza entre Manuel Francisco Becerra Barney, que era el jefe del caicerismo, hizo una alianza con la doctora María del Socorro Bustamante de Lengua. Y ahí se eligió. Pero ahí tenemos dos liberales de dos vertientes distintas, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí entran 4 concejales, creo que tenía el caicerismo, 4 concejales que tenía María del Socorro Bustamante de Lengua, y entra el Libardo López Rodríguez, que ya falleció, entra Iván Euce Ceballos, que es concejal liberal de esa época, y a ver, no recuerdo quién más ingresa en esa época. En esa época eran 17 concejales los que tenía Palmira. Y a la otra orilla estaba una fuerza que estaba conformada por Motoa, que tenía 4 concejales, estaba los conservadores, que estaban aliados con Motoa. El candidato de Motoa fue, si no me equivoco, Eduardo Sanguino Soto, creo que era, el candidato del partido de Miguel Motoa. Llega así, de esa manera, Antonio José López a la alcaldía de Palmira. Posteriormente, para el año 90, la alianza se cambia, ya no es de Becerra con Motoa, perdón, que fue la primera alianza, tengo una confusión, Becerra con Motoa, que derrotó a Mendoza, que estaba en la alianza con Socorro Bustamante de Lengua. Corrijo ahí esa falla que tuve. Y ya para el segundo año, en la elección popular, Becerra cambia la ficha. Entonces, suelta a Motoa, larga a Motoa y se va con Socorro. Y el candidato de ellos se llama Luis Eduardo Mendoza García. ¿Qué hay de cierto en esta anécdota que una oportunidad creo que no logramos, como digamos, concitar la teoría, y es que ese proyecto de Luis Eduardo Mendoza se enfrentaba en ese momento a Guillermo Serrano Plaza, ¿no? Sí, claro, ¿sí? El candidato de Motoa. Exacto, candidato de Motoa, pero Motoa en ese momento estaba muy cercano a Manuel Francisco Becerra. Pues que ellos venían de trabajar juntos, pero resulta que Motoa pretendió continuar con la alcaldía y Becerra le dijo que no, que por qué no buscaban un tipo neutral que ayudara a ambos grupos y que no fuera a montar un movimiento, y él consideró que la persona era el doctor Luis Eduardo Mendoza García, pero Motoa no lo aceptó. Le voy a contar por qué, porque es que hay una anécdota muy particular de ellos dos. ¿La llamada telefónica? No, el hecho es que Motoa en muchas partes de la ciudad, cuando todavía se daba la delegación por parte de la Gobernación del Valle para los alcaldes,
en toda parte donde él iba, a los clubes del Cauca, a los clubes de todo, él presentaba al doctor Mendoza como el futuro alcalde de la ciudad. Este es mi alcalde, el doctor Mendoza va a ser el nuevo alcalde de Palmira. No, Mendoza no cabía en ninguna parte. Y resulta que cuando llegó el momento, el gobernador era Manuel Francisco Becerra Barrio. Cuando llegó el momento de nombrar a Mendoza, el doctor Motoa dijo, no, es que con Mendoza tengo problemas, nombrame a Vicente Escobar López. Y Becerra nombra a Vicente Escobar López. 1988, 86, 88. 86. Como Becerra no tiene pelos en la lengua, usted sabe que es lo bueno de él. Ya Mendoza dijo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Le dijo, lo que tenía que pasar. El doctor Motoa cambió la ficha. Y me dijo, no es Mendoza, es este, yo lo nombré porque él es el jefe político de Palmira. Y yo no me voy a poner a pelear con él. ¿No es cierto, Mendoza? Ya habrá la oportunidad. Pues esa oportunidad se la dio en la segunda elección popular de alcalde. El mismo Becerra, en contraprestación a un posible daño que le había causado al doctor Mendoza, Luis Eduardo no nombrándolo. Entonces lo pelea por él y con socorro arman la trinca y lo nombran alcalde de la ciudad de Palmira. Bueno, señores de la mesa, acá un comentario de nuestros televidentes. Miller Ramiro Quevedo dice, lo que pasa es que por la misma rosca se buscan nuevas alternativas y nacen los nuevos partidos, lastimosamente se volvieron de garaje. Doctor Loaiza, y ahí creo que estoy recibiendo una clase de historia muy interesante de la política de Palmira acá, y ahí entra como la hipótesis que tengo en la cabeza, y es que realmente los partidos políticos tienden a desaparecer y el ciudadano tiende a buscar personajes. Ya no es tanto ni la bandera, ni en qué movimiento estés inscrito para ser concejal o alcalde, es la persona como tal el que el ciudadano ya empieza a buscar. ¿Será que a veces nos hace falta a nosotros nuevamente ver esos caudillos de la historia? Todavía guardamos la esperanza de un Gustavo Rojas Pinilla que nos venga a hacer la salvación de este país. Es esa gran interrogante que me entra, y más por el tema de organización de los partidos políticos, que tengo como la gran duda, porque el Consejo Nacional Electoral le hace un seguimiento a ese proceso de ellos, y uno de sus fundamentos en los estatutos es que ellos deben de estar organizados, deben de contar con junta directiva, deben contar con representación de jóvenes, de mujeres, toda una organización para que sigan funcionando como partidos políticos del país. ¿Existe? ¿Será que sí existe? ¿O eso desvanece y se acaba la estructura organizacional? La ley existe, el problema es si la cumple. Y lo más grave, si el Consejo Nacional Electoral la hace cumplir. Desde el año pasado, óigalo bien, desde el año antepasado, desde el año 2023 de noviembre, el Partido Liberal tenía que haber llevado a cabo la Asamblea Popular del partido para elegir el presidente del directorio y presidir el secretario y el veedor, y no lo hizo. Y ha transcurrido 1 año y medio y no lo ha hecho, y la registraduría ni el Consejo Nacional Electoral han sancionado al Partido Liberal por no cumplir con los requisitos de ley. Lo mismo pasa con el partido de la U, lo mismo pasa con Centro Democrático, con Cambio Radical. Todos los partidos están acéfalos de organización. Pero mire, es lastimoso que no haya quien le ponga la cascabel al gato. O sea, ¿quién es la persona que le va a decir a la Dirección Nacional del Partido Liberal que se organiza? Aquí en Palmira, aquí hay un directorio que no funciona, nunca se reúne, no llaman a nadie. Y ese directorio va a terminar haciendo la lista para el Consejo y para la Asamblea. ¿Eso se llama partido? ¿O eso se llama qué? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y no habrá nada siempre y cuando la ley de los partidos no se modifique, no se transforme y exija y obligue a que los partidos tengan un orden. Cuando se crea el famoso concepto por los intelectuales norteamericanos de la posmodernidad, se habla de que los grandes relatos universales se han terminado. Estamos hablando de los años 50, 60, y uno de los grandes relatos tenía que ver precisamente con los partidos políticos, las grandes ideologías. La ciudad de Palmira cuenta con una representatividad, entre comillas, de ciertos partidos en el Consejo,
como el lugar natural para identificar precisamente la presencia de estas entidades políticas. Para el caso de la ciudad de Palmira, pues la mayoría es del partido de la U, le sigue el Partido Liberal, luego la ASI, luego Cambio Radical, tenemos también al movimiento AICO, al partido Mira, que está ya, digamos, en una componente con AICO precisamente. Está el otro En Marcha. El En Marcha, que es una mezcla entre liberales, reductos del movimiento de Juan Fernando Cristo, el exministro, y también miembro del Partido Verde de la línea de Sergio Fajardo. Esa mezcla ha dado En Marcha. También tenemos por el Partido Verde, propiamente dicho. Entonces, de tal manera... Y el concejal del candidato de este pelado de Ritter, que fue alcalde, candidato a alcalde. Y de los movimientos, y los dos, digamos, que fueron alimentados un poco por la votación que acompañó al pacto histórico y al proyecto de alcaldía de Ritter López, pero que en ese movimiento juvenil que armaron ellos por un lado, pues lograron llevar un concejal más el del estatuto de oposición, que es el actual concejal de Palmira y es candidato Héctor Fabio Velasco. Dicho de esta manera y sobre la base precisamente del postulado que plantea Diana, y es cómo en la ciudad de Palmira logramos de pasar de una casona conservadora, de una casona liberal, como esos dos referentes, ¿cierto?, ideológicos en Palmira, a una cantidad de movimientos unipersonales que solo trabajan para llegar al consejo. Pero mire, a mí me aterró algo. Se le hizo un homenaje al doctor Miguel Motoa, merecido homenaje, sentido homenaje, pero no tuvieron delicadeza en llamar a las personas que de una u otra manera habían incidido en la lucha de Miguel Motoa por llegar a donde llegó. No lo llamaron. Y eso que dijeron que era que Motoa era liberal, no. Motoa fue liberal hasta como 12 o 15 años, se volvió para Cambio Radical. Él dejó de ser liberal. Pero él fue alcalde y liberal, ¿no? Hay que recordar eso. Cuando él fue alcalde, ¿fue liberal en el año 2001? Claro, porque sí, él estaba apoyado por los partidos liberales. Pero fue concejal de Cambio Radical. Claro, después, sí, o sea, para que los 2 años, para que el televidente entienda cómo así que él... Sí, él fue luego concejal de Cambio Radical, y fue por 2 periodos concejal de Cambio Radical hasta que lo llamaron a calificar servicios arriba. Pero eso es lo que demuestra. Y eso no significa que Miguel Motoa sea un hombre malo y que haya tenido, no. Sencillamente la política que genera esos cambios lo lleva a él. Él tiene a su hijo en Cambio Radical, él no puede estar en otra parte. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Y él hace lo que en lógica un hombre, padre de familia, debe hacer por su hijo. Y él fue allá a Cambio Radical. Por eso le quitaron a la casona liberal. Casa liberal, ya no está ese aviso. Y ahí dice los colores de Cambio Radical. Pero eso se perdió. ¿Sabe cuánto hace que tiene Motoa esa casa? Desde el año... Nunca he conocido a un liberal distinto al motoísmo en esa casa. No, claro que usted no había nacido. Cuando nació Orejuela. Cuando estaba Orejuela al frente de eso. Usted no había nacido. Pero, o sí había nacido, lo que pasa es que estaba gateando. Chiquito todavía. Entonces, pero mire, desde el año de 1983, ojo con ese dato, hace 42 años, Motoa se tomó la casa a la brava. Y para colmo de males, ¿quiere que le diga? ¿Quién participó de esa gesta? Luis Eduardo Mendoza García. Irónicamente. Y terminaron de enemigos. No se volvieron a hablar nunca en la vida. Y así es la vida, esa es la política. Unos están aquí y mañana están en la otra. Y eso no significa que se voltearon, ¿no? Se acomodaron, que es distinto. Vamos, que las circunstancias, digamos, macro de la política colombiana así los obligó también, porque no es un tema propiamente de Palmira, sino que en el orden nacional, digamos, esa fue la realidad.
Aterrizando un poco más precisamente en la ciudad de Palmira, la historia dice que hoy tenemos un movimiento político y algo a la salvedad, más que un partido es un movimiento, que es el de Nueva Generación, ¿cierto? Que pertenece al partido de la U, pero que el determinante realmente aquí es el movimiento más que un partido como tal. Porque si uno va sobre postulados, yo creería que el 90% de los miembros de Nueva Generación no saben que es pertenecer al partido de la U. No conocen ni siquiera. No, y ellos en el fondo son liberales, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Son ellos, más liberales que el partido de la U. Claro, ellos son liberales y profesan la fe liberal. Lo que pasa es que cuando se van a tomar decisiones en la U, tienen que adoptar las medidas que la U coloca sobre la mesa. Entonces ya eso es distinto. Pero uno ve un Fabián Giraldo, que es un liberal de Raca Mandaca. Uno ve, por ejemplo, a un Armando Sánchez Mina, que es igualmente de la U, de la B, de la C. Los dos exalcaldes, que creo yo que si algo rescatan de su propia historia, es haber sido orejuelistas, tanto Ritter López como Raúl Arboleda. No, y no solamente, por ejemplo, Martín Alonso Alvarado, liberal y sigue siendo liberal. Pese a que haya postulado su nombre varias veces por partidos verdes y alternativos de opción. Pero en los últimos momentos se ha metido en el Partido Liberal. O sea, la gente no abandona ese estirpe de ser liberal. Tiene aquí en la cabeza que ser liberal es algo bueno, pero no lo ponemos en práctica. Liberalismo es una filosofía que si tú la pones en práctica es mucho el servicio que puedes prestar. Diana, usted perteneció a las juventudes del Partido Conservador. ¿Por qué un movimiento que fue prácticamente, como decía el eslogan por los años 80 y parte de los 90, la fuerza que decide era que decía el Partido Conservador, hoy prácticamente está borrado del mapa y le tuvo que pedir prácticamente un salvavidas a otro partido para poder conservar la curul hoy del concejal Triviño? El Partido Conservador se alió finalmente con la ASI para poder mantenerse vigente. ¿Qué hizo que un partido tan fuerte como lo fue en su momento, a pesar de estar en la Plaza Roja, como el Partido Conservador, se hubiera desdibujado absolutamente a quedar en medio concejal? La razón no fueron liderazgos, sino que realmente fueron dueños del negocio. Entonces el Partido Conservador se sabe y es muy claro que se posesiona una persona como dueña del Partido Conservador, es el que solamente toma decisiones. Lo que les hablaba ahorita de que no había estructura organizacional, la junta directiva era escogida a dedo por la necesidad de que registraduría solicitaba una junta directiva. O sea, si tú eliges a tu propia junta que no representa a ninguna comunidad, sino que la elijo porque es un requisito y solamente soy yo el que tomo las decisiones de quién va en una lista al consejo, de que soy yo el que digo que se tiene que hacer, ya no existe relevo generacional, ya no hay interés de seguir en un proceso donde prácticamente tenemos que ser obedientes a lo que ellos decidan que se tiene que hacer. Pero mira una cosita, Dianita. Yo recuerdo que en esa época en el Partido Liberal había un grupo de ciudadanas, había jóvenes, había una central obrera, GTO, que llamaban, había grupo de profesionales, ¿ya? Y esos grupos hacían parte del directorio liberal municipal y participaban en la toma de decisiones para presentar las listas de consejo y asamblea. Eso no era como es ahora, que es a dedo, ya ni siquiera de lapicero, es a dedo. Por eso mismo, doctor, lo que estamos hablando es que la decadencia, que la pregunta que me hacía Diego, ¿por qué decae? O sea, ¿por qué desaparece? Y es a eso, a que se termina eligiendo por dedo. Y hay algo que me llama, y llevémoslo a la actualidad. En la actualidad, que estamos viendo con el tema de las redes sociales, de qué es lo que la gente busca, personajes, caras. Entonces cada vez las personas quieren ser influencers. Y si ustedes ven los políticos en Palmira, pongamos el ejemplo, se volvieron influencers, tiktokers, hacen sus videos personales, ellos no están levantando la bandera de un partido y son elegidos por un partido político, están dentro de una lista, pero ellos no están hablando de esa causa del partido, estoy hablando yo como concejal, mi nombre, fortalezco mi nombre y debo de ser elegido por mi nombre. Entonces cada vez tiende a desaparecer, tiende a ser el partido político un aval para poder llegar a ser elegido popularmente. Pero realmente lo que estamos manejando aquí son nombres de personajes. ¿Por qué Gustavo Cataño Morales es congresista y el dueño, para no decir el jefe político del Partido Conservador, sino el dueño del Partido Conservador durante casi 30 años prácticamente dejó hundir ese barco?
por lo que ha dicho Diana, por falta de orden, por falta de manejo, por falta de organización. Un partido que pierde la brújula de la organización se acaba. ¿Por qué se está acabando el Partido Liberal? Porque no tiene norte, no tiene brújula. Y se necesita indiscutiblemente una brújula para poder funcionar, para saber para dónde voy. Yo tengo una tesis distinta y tiene que ver con un fenómeno bien interesante que se ha dado en la ciudad de Palmira. Y es una cosa muy extraña donde los partidos políticos de orden nacional que tienen asiento en la ciudad de Palmira tienen que ir a pedir permiso, aquí lo digo literalmente, a una colectividad externa para poder saber a qué van a jugar o con qué pueden contar para poder subsistir. El partido de la U absorbió tanto los demás partidos que los dejó hoy en menos movimientos políticos. Claro. Mire, el partido de la U absorbió al liberalismo en el Valle del Cauca. La mayoría de los alcaldes que hoy por hoy están con la U son liberales y los absorbió. ¿Cómo los absorbe? Con el poder, con la plata, con los contratos, con los puestos. Esa es la política de ahora. Antes no era esa. Antes uno escuchaba, por ejemplo, una persona que yo aprecié mucho, se llamaba Libardo Lozano Guerrero, un hombre de una oratoria, de una pulcritud, de una ideología, un Ramiro Andrade Terán, que daba gusto escucharlos en las convenciones del partido. Eso ahora no se ve. Muéstreme un muchacho de estos diciendo qué hay que hacer, para dónde que. Me di cuenta, ¿cómo que llama nuestro concejal estrella, el liberal, joven? Edwin Marín. Edwin Marín va para la China. Yo pensé que iba a formarse, ¿no? Él va en un negocio comercial, porque él es un comerciante, y a eso tiene que ir. Yo le dije, aprovechar y vas a la Casa de Juventudes de la República Popular de China y traete un mensaje de allá. ¿Cómo hacen el trabajo ellos allá? Me dijo, sí, los tendré en cuenta. Pero eso es lo que pasa, no hay voluntad. Miren, es que los dirigentes de la ciudad de Palmira, Jorge Enrique Caicedo Zamorano, que Dios lo tenga donde tiene que estar, que le ha ido bien y que le guarde salud por muchos años. Pero el tipo no tiene interés en la ciudad, políticamente no. Él tiene interés en poner cuotas. Este es mi diputado, este es mi representante, este es mi senador, este es mi alcalde. Pero él, en su interior, Jorge Enrique Caicedo Zamorano, no tiene una propuesta política para la ciudad de Palmira. Entonces, ¿cómo es el jefe natural de la política en Palmira? Pero yo le hago una contrapregunta, y perdóneme Diana allí, que hay un chico en stand-by. Al principio del programa, mejor antes del programa, le hacía esta pregunta. Históricamente, hablemoslo para no irnos tan atrás, los últimos 60 años, vamos a trabajarlo allí. En los últimos 60 años, creería yo que después, uno podría hablar en Palmira de el orejuelismo y el caicedismo como las dos grandes fuerzas históricas que han sido determinantes en el desarrollo de esta ciudad. ¿Cómo entonces, en el caso de los hermanos Caicedo, Jorge y Julio Caicedo, han logrado consolidar durante casi más de 30 años un movimiento a pesar de no tener, según usted, proyecto de ciudad? ¿Cómo se logra eso? Porque ellos han tenido arriba un hombre que se llama Manuel Francisco Becerra Barner. Ese es su émulo, ese es el mentor, ese es el que le dice para dónde va, a dónde llega, ese es el que le cuadra las cosas al doctor Caicedo Zamorano. Eso no es un secreto, no, eso es algo a gritos. El doctor Becerra nunca largó el cordón umbilical del caicedismo, y a eso se debe. El gran orientador de esto es el doctor Manuel Francisco Becerra Barney. Eso no se puede explicar de otra razón. Mire, la pelea en el pasado era entre Becerra y Motoa, ¿no? Ya Orejuela había desaparecido, estaba Socorro a un lado, ya Orejuela inclusive había muerto. Entonces es Becerra-Motoa la pelea por el poder político en Palmira. Becerra le gana la pelea a Motoa. Entonces se queda con el poder político en Palmira Becerra. ¿Y a quién utiliza para tener el control político? A los Caicedos Zamorano.
A uno que llegó a ser senador sin haber sido concejal, fue diputado y ahí pasó a ser senador. Y Jorge Caicedo, que escasamente llegó a ser, creo que fue concejal alguna vez y secretario de gobierno y luego pasó a la notaría. Pero políticamente no, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que observar. No hay que dejar de reconocer que indiscutiblemente el doctor Becerra es el artífice de todo lo que ha pasado con el cancillerismo en la ciudad de Palmira. Bueno, pues ahí quedó como que en la que están hablando ahorita del doctor Gustavo Cataño, lo alcancé a conocer, gran amigo. Sí es cierto, yo creo que ese liderazgo egoísta, considero que fue muy egoísta en su liderazgo, que es lo que ocasiona que el Partido Conservador en este momento se puede decir que está a las puertas cerradas. Nunca tuvo las puertas cerradas, ahorita no pasa por ahí, está totalmente cerrado. Está hablando del directorio de la carrera 30. Sí, totalmente cerrado, en manos del concejal Nelson Triviño. Tengo entendido con el señor Samuel, a la espera de lo que pueda suceder. Pero realmente en ese relevo generacional, y ustedes mencionan también a un gran personaje, el doctor Jorge Caicedo, en la política de Palmira, y uno se pregunta qué pasa con el relevo generacional de esos procesos, hacia dónde apuntan ellos en sus proyectos a largo plazo. Hay que soltar. Y eso ha sido una de las grandes fallas de ellos. Ya los años se acercan, ya se acerca también ese cambio que debe haber en la política en manos de quién van a dejar esos procesos y esos proyectos. Por eso sigo diciendo y me sostengo que se construyen los personajes y se fortalecen, porque ellos saben que lo que va a llevar a la gente a unas urnas va a ser la persona y su nombre o trabajo que haya hecho. Uno diría que deja alguna evidencia de ese comentario de Diana el comportamiento que tuvo en su momento al separarse de Nueva Generación el exalcalde Ritter López, y donde incluso en alguna conversación en este programa años atrás hablaba de que habría que darle rienda suelta a nuevas fuerzas, a nuevo pensamiento, a nuevas maneras de ver la política, a pesar de que eres uno lógicamente ya casi que pensionado, pero tenía en su pensamiento la idea de que otros tuvieran la posta, y lógicamente fue tanto así que su hijo hoy es representante a la Cámara. Indistintamente del proceder de Ritter López, ¿hay algún mensaje allí que tiene que ver precisamente con esa necesidad de relevo generacional? Y como dijo usted, no los mismos nombres que nos sueltan las opciones principales en el caso del Partido de la U. Yo pienso que el Partido de la U tiene una oportunidad. Esa oportunidad se llama Catalina Izaza, es que llama la niña. Yo no soy de la U ni estoy pidiendo pista en la U. Es más, yo he tratado 2 veces a la niña Catalina Izaza aquí, en este sitio, en 2 entrevistas que hemos tenido con ella. Y me parece maravilloso. Hay que darle oportunidad, digo yo. Ese es el cambio generacional que debe tener la U. La U no ha tenido una mujer descollante al interior. La doctora Francia Ceballos, muy interesante. La otra Salazar, no pasó nada con ella. La prima hermana del doctor Caicedo, Miriam Sarasti, no pasó nada con ella. Esta sí sobresale. Y sobresale no solo en su figura, porque es bonita y atractiva, sino en su inteligencia, en su capacidad, en su formación. Y eso es lo que los partidos tienen que aprovechar. Ahí tienen una, como decían los muchachos, una perla en bruto ahí, un diamante en bruto, que si lo saben pulir van a sacarle buen provecho. Por otro lado, yo veo que Jorge Caicedo ya no quiere ser senador, que de pronto aspira a ser gobernador del Valle del Cauca, no sé para qué, no sé para qué. Ya, Julio Caicedo no está interesado en nada, no quiere saber nada de nada, lo que él tiene ahí es suficiente. ¿Quién sigue en ese relevo generacional? Elber Díaz Lozano, que ya está para jubilarse, Jairo Ortega Zamboní, Hugo Perlaza Calle, el amigo suyo, ¿cómo se llama? John Freeman Granada, el Taborda. No hay nada. Esa es la reforma, ese es el relevo generacional que tiene el Partido de la U. No tiene con qué, se lo digo, no tiene con qué. Ese relevo generacional está alrededor con Carlos Fernando Mostoa Solarte, Juan Fernando Reyes Curi, con Jairo Chaparro García, que es un buen elemento, un buen liberal. Y hay una cantidad de gente por ahí. El hijo de Martín Alonso Alvarado es un relevo.
Vaya a ver si les dan oportunidad. Martín. No les dan oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque le da miedo. Son grupos que le tienen miedo a la inteligencia. Son soberbios con la inteligencia. No la quieren ver en ninguna parte. Entonces los excluyen de cualquier proceso. Pues doctor William Loaiza, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante tener los elementos no solamente históricos, sino testimoniales de lo que ha sido, digamos, esta parte del devenir político palmirano, para poder comprender por qué hoy no hay partidos y en qué momento se generaron las fracturas para que hoy por hoy estemos hablando de empresas o movimientos de garaje que lógicamente lo que menos tienen es de ideología. ¿Será que la ideología está pasada de moda? Puede ser. Si es un mero romanticismo, también puede ser. No es simplemente juzgar, sino tratar de comprender por qué hoy por hoy estamos tan atomizados en las ofertas de los avisos de garaje que hay en la ciudad de Palmira. Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los televidentes y a todos los que se conectaron el día de hoy. A todos ustedes nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Ahí se volvió caudillista. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.